que sigue siendo insuficiente, que el gobierno se ha farreado una oportunidad histórica de entregar un reajuste digno por primera vez a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Respecto a esta materia, mañana deberá verse este informe aprobado por la Cámara en la sala del Senado y con esto eventualmente despacharse a ley. Y para cerrar, algunas informaciones que ya se han anunciado, se han confirmado. Esta es una de las aplicaciones, ¿no?, de la ley de Faraday, ¿no? Ya veremos que tiene varias injerencias, ¿no? O sea, perdón, varias consecuencias, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Tiene el nombre de FEM de movimiento, fuerza electromotriz, ¿no es cierto?, de movimiento, ¿no? Es una FEM inducida que se llama FEM inducida de movimiento. Nosotros tenemos ahí en la figura un conductor en forma de U, ¿no?, y está colocado en un campo magnético uniforme que es perpendicular al plano de la pizarra. Así, al plano de la figura, perdón, ¿no?, de la página. El campo, ¿no es cierto?, que es perpendicular, está entrando, ¿no?, a la página. Ese conductor, sobre ese conductor, que tiene forma de U, una U acostada, ¿no?, ¿ve?, le colocamos encima una varilla móvil, ¿listo?, de longitud L. El largo de la varilla entonces es L. Está un poquito cortado, ¿no?, el largo L, ¿no? ¿Estamos? Donde dice FMEC está cortado porque la longitud L va desde la rama superior, ¿no?, de la parte superior a la parte inferior. Ese es el L, ¿listo? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Esa varilla móvil de largo L, que está así vertical en la figura, la movemos hacia la derecha a una cierta velocidad V, una velocidad constante, ¿no? Entonces, ¿no es cierto?, nosotros vemos que cuando movemos esa varilla que está ahí vertical en la figura hacia la derecha, el área encerrada por esa espira de forma rectangular, porque al colocar la varilla encima de la otra, de la que tiene forma de U, se forma una espira rectangular. Esa espira rectangular tiene un área que va creciendo. Cuando tomamos esa varilla y la desplazamos hacia la derecha, el área, ¿no?, de la espira rectangular va aumentando, ¿no? Eso hace, ¿no es cierto?, que el flujo a través de esa área vaya aumentando y por lo tanto, ¿no es cierto?, se genere una FEM inducida en esa espira. Lo que tenemos que hacer es determinar, ¿no?, la magnitud y la orientación de esa FEM inducida resultante. Para poder hacer este ejercicio, o para poder determinar esta FEM inducida, vamos a asumir que esa área que está encerrada por la espira rectangular apunta vectorialmente hacia adentro de la pizarra, ¿no?, o hacia adentro de la página. Vale decir, el campo magnético y el área vectorial están dirigidos hacia la figura. Entonces, ¿no?, cuando nosotros movemos la varilla con una fuerza Fmec, una fuerza mecánica, hacia la derecha, con una velocidad V, vemos que el área encerrada por el circuito, en este caso por la espira rectangular, aumenta. El flujo de inducción magnética depende el flujo de inducción magnética a través de esa área depende tanto del campo magnético como del área. Recuerden que ese flujo es el producto escalar entre
el vector campo y el vector área. Como acá el área está aumentando, obviamente el flujo va a ir aumentando, ¿no? Este es un flujo entrante a la página que está entrando, pero que va aumentando en el tiempo, ¿no? Y así entonces, ¿no?, este incremento de flujo magnético a través de esta espira, ¿no?, va a inducir una FEM en la espira y por lo tanto una corriente también inducida. Veamos ahora cuánto es eso. Ya asumimos que los vectores campo B y vector área A apuntan en la misma dirección y realmente en la misma dirección y sentido. Y el ángulo entre ellos es 0. El flujo entonces phi sub B igual V por A, valor del campo magnético por valor del área. Si la barra se desplaza una distancia B de t en el tiempo de t, velocidad por tiempo nos da la distancia que avanza. Entonces, la variación de flujo magnético a través del circuito, más bien dicho, a través de la espira rectangular en el tiempo de t es de phi sub b, variación de flujo magnético. Es el flujo en el tiempo t más de t menos el flujo en el tiempo t. El flujo en el instante t más de t menos el flujo en el instante t. Y eso es B por el valor del área al instante t más de t, ¿no?, B por A más de A, menos B por A. Aquí, pues, ¿ve? Cuando la varilla se desplaza de izquierda a derecha, avanza una distancia V por dt. Entonces, hay un cambio del área, ¿no? Inicialmente el área es A, pero después, cuando se ha desplazado la distancia B más dt, el área es A más de A. A más de A, es el incremento de área. Entonces calculamos el flujo al instante t más de t y le restamos el flujo al instante t. Ahí podemos hacer distributividad B por A más B por dA menos B por A. Nos queda B por dA. Y ese incremento de área de A es incremento de área de A. Es el largo L multiplicado por el ancho, que es B de t. Multiplicamos el largo L de la varilla móvil por lo que avanza hacia la derecha, B de t. Eso nos da el incremento de área de A. Así entonces, de phi sub B, la diferencial de phi sub B, la variación de flujo es V por V por L por dt. La FEM inducida, E inducida, va a ser igual a menos de phi sub B a dt, de acuerdo a lo establecido en la ley de Faraday. Y eso es igual a menos B por dA dt. Ahí ponemos simplemente, ¿no es cierto?, de A a dt, ¿no? No. Y eso es igual a menos BLP. Entonces, en la ecuación anterior, el dt que está multiplicando a BPL lo pasamos dividiendo, nos queda d phi sub B a dt con signo menos igual menos B por d a dt igual menos BLP. La ecuación 1 nos da a nosotros la FEM inducida en el circuito. Naturalmente que como el campo B es constante, como el largo L de la varilla es constante, si la rapidez V con que se mueve la varilla es constante, entonces la FEM es constante. Ahora tenemos que determinar, ¿no es cierto?, cuál es el sentido de esta FEM inducida. Ahí.
Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? Esa E inducida nos dice BBL con signo menos. ¿Estamos? Ahora tenemos que acudir a las reglas que vimos anteriormente. Dijimos que el campo B apunta hacia adentro de la página y el vector área también hacia adentro de la página. Ese va a ser el sentido positivo. Entonces tomamos la mano derecha, ¿no?, y extendemos el pulgar hacia el interior de la mano derecha. Tomamos el pulgar de la mano derecha y lo ponemos en dirección hacia la página, entrando a la página. Tienen que hacer eso, chiquitos. Pulgar de la mano derecha apuntando hacia la página. ¿Listo? Como si quisiera entrar, ¿no es cierto?, a esa espira. Y curvamos los dedos de la mano derecha. Los dedos de la mano derecha le van a quedar curvados en el sentido horario. ¿Listo? En el sentido horario le van a quedar curvados. Pero, como la FEM es negativa, tiene que ir en sentido opuesto, antihorario. Y allí está indicada. Así entonces, la FEM inducida recorre la espira en el sentido antihorario. Ya. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna duda sobre lo que estoy haciendo aquí? Entonces acá la FEM-E, ¿no?, tiene el sentido antihorario. Uno puede suponer, ¿no?, que es negativa, entonces como es negativa, tiene que ir en sentido opuesto a cómo están orientados los dedos de la mano derecha. Si queremos saber cuánto es la intensidad de corriente que hay en esa espira, entonces esa corriente I será el módulo de la FEM inducida, o sea, BLB dividido en R. La ecuación 2 nos da entonces la intensidad de corriente que recorre esa espira rectangular. Y va a estar presente, esa FEM inducida va a estar presente, y esa intensidad va a estar presente siempre y cuando uno mantenga, en forma constante, ¿no?, si uno mantiene moviendo la barra de largo L, ¿no?, en forma horizontal con velocidad constante. Si la mueve con velocidad variable, la FEM inducida es variable. ¿Cuánta fuerza mecánica tiene que uno aplicar? ¿Cuánta fuerza mecánica, o sea, el agente externo, cuánta fuerza mecánica tiene que aplicar sobre esa barrita para moverla? Porque esa barra la puede mover hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Listo? En este caso, estamos suponiendo que la movemos hacia la derecha. Entonces, para saber, digamos, cuánta fuerza mecánica, cuánta fuerza tiene que hacer un agente externo para mover esa barra hacia la derecha a velocidad constante, ¿no?, hacemos lo siguiente. En la barra móvil, ¿no?, en la barra móvil ya dijimos que se establece una corriente inducida que va hacia arriba. Aquí. En esa barra vertical móvil, la corriente inducida va hacia arriba porque la E va hacia arriba. Recuerde que la E, la FEM, tiene sentido antihorario. La corriente también tiene sentido antihorario. Entonces esa barra L es recorrida por una corriente que va hacia arriba. Una corriente I que tiene ese valor, BLB partido por R. Pero como esa barra por la cual está circulando una corriente, ¿no?, está en el seno de un campo de inducción magnética, el campo magnético le aplica una fuerza magnética Fmag igual IL cruz V. ¿Listo? Veamos para dónde va la fuerza magnética, ¿no?
Veamos para dónde va la fuerza magnética IL. El IL, que es la corriente por largo L, apunta el IL vector. El IL vector apunta verticalmente hacia arriba en la barra, porque tiene que tener la dirección de la corriente. El IL hacia arriba, el campo B hacia adentro. Cuando uno hace el producto IL cruz B, IL vector cruz B vector, nos da un vector hacia la izquierda. IL vector hacia arriba, campo B hacia adentro, IL vector cruz B vector nos da un vector que apunta hacia la izquierda. Para allá va la fuerza magnética. ¿Ve? Entonces, ¿no es cierto? La fuerza mecánica que tenemos que aplicar debe ser, para mantener la velocidad constante, debe ser igual a menos la fuerza magnética, o sea, menos IL cruz B. Ese es el valor, entonces, ¿no es cierto? ¿No? Dirección y sentido. Esa fuerza mecánica, como es igual a menos F magnética, la fuerza mecánica la aplicamos hacia la derecha. Vamos a, para poder orientar esto, vamos a usar un sistema de coordenadas. Vamos a elegir el eje X hacia la derecha, el eje vertical hacia arriba y el eje Z hacia afuera de la página. ¿Listo? Con esto, entonces, la fuerza mecánica va a ser igual a menos F magnética. ¿Listo? O sea, menos. El IL, como el eje I va hacia arriba, ¿no? El IL vector nos queda ILJ tongo. Cruz. El IL vector nos queda como ILJ en la dirección del eje I, ¿listo? Que es vertical hacia arriba. Y el vector B, campo, que va hacia adentro, como el eje Z va hacia afuera, el vector B campo nos queda menos B catongo. Menos con menos nos da más, y J cruz K nos da el vector unitario I. Así entonces, la fuerza mecánica es I por largo L por B y tongo. O sea, la fuerza mecánica apunta hacia la derecha, como está indicado aquí. Entonces, cuando tomamos la barra, le aplicamos la fuerza mecánica hacia la derecha, automáticamente aparece la fuerza magnética hacia la izquierda y se opone a esa fuerza. Aquí entonces reemplazamos el valor de I, ¿estamos? El valor de I en la expresión ILB y tongo, reemplazamos el valor de I. Recuerden que I, la intensidad de corriente I, vale BLB partido por R. Ese valor, campo B por el largo L por rapidez B partido por R. Ese valor, ¿no? BLB partido por R lo pasamos aquí. Entonces nos va a quedar B cuadrado, campo al cuadrado, largo al cuadrado por B partido por R y tongo. Esa es la fuerza mecánica. Así entonces, ¿no? Tenemos que aplicar una fuerza mecánica para mover esto hacia la derecha. Pero cuando aplicamos la fuerza mecánica, automáticamente aparece la fuerza magnética que se opone. La barra no se mueve libremente, no. Automáticamente el sistema autoaplica una fuerza hacia el otro lado. Cuando el agente externo aplica esa fuerza mecánica sobre la barra y la desplaza, ¿no? Si la desplaza a una cierta velocidad B, entonces ese agente externo está haciendo trabajo por unidad de tiempo. O sea, está gastando una potencia, ¿no? Está desarrollando una potencia. Y esa potencia P, desarrollada por el agente externo, por el que aplica la fuerza mecánica, esa potencia es F mecánica punto B. El producto escalar,
entre la fuerza mecánica aplicada y el vector velocidad. La fuerza mecánica ya la tenemos arriba ya. B cuadrado, L cuadrado, B partido por R y tongo, punto. Y el vector velocidad es B y tongo, porque se mueve hacia la derecha. El eje X apunta hacia la derecha. Y eso nos da B cuadrado, L cuadrado, B cuadrado partido por R. Esa es la potencia, ¿no es cierto?, que se está gastando cuando se mueve la barra hacia la derecha. Esa potencia indica un gasto de energía externo por unidad de tiempo. Pero cuando se desplaza la barra hacia la derecha, se establece la corriente y esa corriente I está pasando por una resistencia. ¿Estamos? Y entonces en esa resistencia se está disipando energía eléctrica. ¿Cuánta es la potencia disipada en la resistencia? La potencia disipada en la resistencia la podemos calcular como la FEM, como el voltaje al cuadrado partido por la resistencia. ¿Ve? Y ese voltaje al cuadrado es la FEM, porque el voltaje que induce la corriente, que genera la corriente inducida, es la FEM inducida. Entonces, tomamos la FEM E, que vale BLB, y la reemplazamos. Nos queda BLB, todo eso al cuadrado partido por R. Si usted compara eso con la anterior, ve que son iguales. Vale decir, toda la potencia que se disipa en las que utiliza el agente externo para generar la corriente, esa es una potencia mecánica, ¿no? Y esa potencia mecánica se utiliza para generar energía eléctrica, ¿no? Y esa energía eléctrica, ¿no?, se disipa en la resistencia. Y en la resistencia eléctrica se está disipando energía eléctrica a la misma rapidez con que se está generando la energía eléctrica. Y este entonces es un excelente ejemplo, ¿no?, de aplicación, de conservación de la energía. Toda la energía mecánica que estemos generando se va disipando, se va a estar transformando en energía eléctrica, y esta energía eléctrica, ¿no es cierto?, se va disipando, se va transformando en energía térmica en la resistencia. Nos toca Brasil, nos eliminó en el Mundial del 62, partamos por ahí, en el Mundial que se jugó en Chile, a ver, así rápidamente, en el Mundial de Brasil, el palo de Pinilla, se fue a lanzamientos penales. En Sudáfrica 2010, en la era de Bielsa, también nos tocó Brasil. La Copa América del 2000. Veamos algunas otras aplicaciones. Veremos, por ejemplo, lo que es un alternador. Un alternador, ¿no?, esta es una excelente aplicación, ¿no?, de la ley de Faraday, ¿no?, una aplicación práctica, ¿no? Lamentablemente, en el tiempo en que Faraday descubrió su ley, ¿no?, no había esta tecnología. Y si Faraday hubiera, digamos, patentado su descubrimiento, se habría transformado en un hombre súper millonario, ¿no?, por todas las aplicaciones que tiene, ¿no?, en la tecnología, inmensa, ¿no? Los alternadores son dispositivos que transforman energía mecánica en energía eléctrica. ¿Listo? Ahí mostramos un esquema de lo que es un dispositivo de este tipo. El N y el S en la figura indican los polos norte y sur, ¿no?, de un imán que genera un campo magnético B. Suponemos que el espacio que hay entre el polo norte y el polo sur, ¿no?, está lleno de líneas de campo de inducción magnética, y es un campo de inducción magnética uniforme. Tomamos una espira, ¿ve?, una espira rectangular, y esa espira rectangular, ¿no?, tiene unos terminales, unos alambres, que pasan por lo que se llama unos colectores de deslizamiento.
Y esos colectores están unidos a lo que llamamos unas escobillas. ¿Listo? Entonces, además, a esa espira le ponemos ahí un manguito para ir dando la vuelta, para ir dando la vuelta mecánicamente. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden ver acá que cuando la espira va girando, por ejemplo, en el sentido que está indicado por las flechitas curvas de color celeste, ¿no? Está girando en ese sentido, ¿no? Hay un flujo de inducción magnética a través del área de esa espira. Y ese flujo va a ir cambiando. Va a ir cambiando porque la posición de la espira va a ir cambiando, ¿no? Ahí el ángulo entre el vector área de la espira y el vector campo va cambiando en el tiempo, ¿no? ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, en la posición que está indicada ahí en la figura, la espira horizontal, el campo horizontal, ahí no hay flujo, ¿no? No hay flujo. Las líneas de campo pasan por encima y por debajo de la espira, pero no la cruzan. No hay flujo. Pero si nosotros giramos la espira y la ponemos en posición perpendicular al campo, si tomamos la espira y la giramos, la ponemos en posición perpendicular al campo, ¿ve? Ahí va a haber flujo otra vez, ¿ve? Y en la medida que la vamos girando, ¿ve? La medida que vamos girando, entonces el flujo a través de esa área encerrada por esa espira va a ir cambiando en el tiempo, ¿no? Como el flujo a través de esa espira va a ir cambiando en el tiempo, se va a generar una FEM inducida en esa espira, ¿no? Y por lo tanto una corriente de intensidad también. Todas estas FEM que se genera aquí y esta intensidad de corriente son FEM variable en el tiempo y corriente variable en el tiempo. Y así entonces, ¿no es cierto?, moviendo la manivela, podemos encender la ampolleta. Y ahí estamos en un proceso de transformación de energía mecánica en energía eléctrica, y esa energía eléctrica se transforma en energía luminosa y energía térmica en la ampolleta. Conservación de energía. Veamos, ¿no es cierto?, cuánto es el valor de la FEM inducida, cuánto es el valor de la intensidad de corriente. Supongamos que el campo B, suponemos que el campo B es entonces el campo magnético B es uniforme, ¿sí? Y supondrán también que nosotros cuando hacemos girar la espira, la hacemos girar con rapidez constante, omega. ¿Listo? Cuando la espira ha girado un ángulo teta en un tiempo t, recuerden que omega es ángulo multiplicado por tiempo, ¿no? El flujo a través de la espira, es decir, cuando el ángulo que forma la espira, ¿no?, con la normal, ¿sí?, es teta, entonces el flujo phi es el vector b punto n tongo a. Y eso es b a coseno teta. ¿Listo? ¿Mm? Y ese ángulo teta, ¿no?, lo escribimos como omega por t. Así el flujo, ¿no es cierto?, resulta ser b a por coseno de omega t. La FEM inducida, usamos Faraday. FEM E igual, menos de phi a dt. Entonces tenemos que tomar esa expresión y derivarla respecto al tiempo. Nos va a quedar b por a, y la derivada de coseno omega t respecto al tiempo es
menos omega sen de omega t. Por eso les da BA omega sen de omega t. Así entonces, esa es la FEM inducida en esa espira. Ahora, si en lugar de tener una sola espira, ¿no?, uno colocar ahí juntas, una al ladito de la otra, tuviera, por ejemplo, n espiras iguales, en la misma posición, n espiras, entonces la FEM sería n veces el resultado anterior. N por B por A por omega por sen de omega t. La cantidad NBA omega, a esa la llamamos epsilon 0. Entonces nos queda epsilon 0 sen de omega t. ¿Ves? Ahí vemos que epsilon 0 es NBA. Aquí me faltó un omega. ¿Listo? Falta un omega donde dice epsilon 0. ¿No? Ese NBA o epsilon 0, NBA omega o epsilon 0 es la amplitud de la FEM inducida. Fíjese que esta FEM inducida no es constante, ¿no? Va variando según sen de omega t. Entonces, en la medida que transcurre el tiempo, esa FEM-E tiene un comportamiento sinusoidal. ¿Listo? Sinusoidal. Como el seno del ángulo va cambiando en el tiempo, porque va a ir cambiando el ángulo omega t, y además va cambiando de signo, la FEM inducida va a ir cambiando en el tiempo y va a ir cambiando de signo. Este es un ejemplo, ¿no?, de lo que se llama una FEM inducida o un voltaje alterno. Sí. Es el tipo de voltaje que se genera, por ejemplo, en las centrales hidroeléctricas, ¿no? Si esta espira se conecta con un circuito con resistencia R, entonces se obtiene una corriente I, la intensidad I, como lo que está indicado en la figura. ¿Ve? Esa ampolleta representa, digamos, la resistencia unida a la espira. ¿Ve? Esa corriente inducida que pasa por las espiras recorre la espira en un sentido, en medio ciclo, y en otro medio ciclo va para el otro lado. ¿Estamos? Primero en un sentido y después en otro sentido, así. Va a ir cambiando. Eso es lo que está diciendo este resultado de esta FEM inducida. ¿Ve? Entonces, como el sen de omega t va cambiando de signo, ¿estamos? La FEM inducida acá, primero va en un sentido y después en otro sentido. Y esa corriente, ¿no es cierto?, es recogida por esa escobilla. Cuando la espira va girando, los colectores van girando con la espira. ¿Ve? ¿Estamos? Pero las escobillas van pegaditas a los colectores. Entonces toman esa corriente. Y a través de la ampolleta, entonces, ¿no?, estamos haciendo pasar una corriente variable en el tiempo, lo que nosotros llamamos una corriente variable, ¿no? En este caso, ¿no es cierto?, esta corriente varía sinusoidalmente, ¿no?, y igual que la FEM, ¿no? Ya, tenemos entonces que la intensidad I será igual a la FEM-E, módulo de FEM-E partido por R, ¿no? Y ponemos entonces NBA omega partido por R por sen de omega t. Eso nos da entonces la intensidad, ¿no? Es una corriente alterna esa, ¿no? Entonces, claro, el seno de omega t va cambiando de valor en el tiempo, la corriente va variando. Y va cambiando de signo, significa que la corriente I primero circula en un sentido y después en otro sentido. En medio ciclo en un sentido y en otro medio ciclo en el sentido opuesto. De esa manera va a ir cambiando. Por último, podemos calcular, ¿no es cierto?, cuál es la potencia P
disipada en la resistencia R. La potencia P disipada en la resistencia R la calculamos como la misma fórmula que usamos cuando definimos potencia. Voltaje por intensidad de corriente. V voltaje por I. En este caso, el voltaje es la FEM inducida, o sea, E por I. Entonces tomamos ese valor de E, ¿no? Lo multiplicamos por I, E por I. El NBA omega sen de omega T lo multiplicamos por NBA omega partido por R por sen de omega T. Nos queda potencia igual. Entre paréntesis, NBA omega todo eso al cuadrado dividido por R. Sen cuadrado de omega T. Esta potencia, ¿no es cierto? Obviamente siempre es positiva porque todas estas cantidades son positivas, ¿no? Y representan, ¿no es cierto?, la potencia disipada en la resistencia eléctrica. Bien. La potencia en algunos instantes podrá ser cero, cuando el seno sea cero, hay potencia cero en ese instante. Pero cuando el seno de omega t sea 1, la potencia tendrá el valor máximo NBA omega, todo eso al cuadrado partido por R. Y después vuelve a decrecer a cero. Entonces, esta es una potencia, ¿no es cierto?, que va a ir variando en el tiempo. Nuestro sistema, digamos, acá en Chile, usa corriente alterna en las centrales hidroeléctricas, que se genera corriente eléctrica alterna, ¿no? Se genera corriente alterna, digamos, en ese caso, la frecuencia de la corriente es omega, es de 60. Entonces son 60 Hz, 60 ciclos por segundo. Este omega que está aquí es 2pi veces la frecuencia, 2πf, ¿no? Entonces, ¿no?, si nosotros usamos para frecuencia F 60 Hz, ¿no?, el omega será aquí 2pi por 60 Hz, o sea, 120pi radianes por segundo, ¿no? Los 60 Hz son estándar para todo el país. Yo no sé si acaso en nuestro país usarán corriente alterna de otro ciclaje, ¿no? Pero ese es el ciclo de la corriente alterna en este país. Estos alternadores se llaman de esa partida porque transforman energía mecánica en energía eléctrica, ¿no?, en corriente alterna. Estos generan corriente alterna. Pero hay otros dispositivos que son generadores de corriente continua, ¿cierto? El dínamo es un ejemplo. El dínamo es un ejemplo de un generador de corriente continua. Tiene una pequeña, en la esencia es la misma cuestión del otro, ¿listo? Pero tiene una pequeña variación, ¿no? Los generadores de corriente continua funcionan exactamente de la misma manera que los motores de corriente continua. Un motor de corriente continua, ¿no es cierto?, es equivalente a un generador. Igual, ¿listo? Pero son como los generadores puestos al revés, ¿no? Porque los motores de corriente continua, ¿no?, los motores de corriente continua transforman en energía eléctrica en energía mecánica, ¿no? Mientras que los generadores, ¿no?, son máquinas que convierten la energía mecánica en eléctrica. Estos generadores que transforman energía mecánica en energía eléctrica también pueden llamarse alternadores o dínamos. Cuando la energía que generan es alterna, recibe el nombre de alternador. Pero si transforman energía eléctrica en corriente eléctrica alterna, entonces, continua, se llama dínamo. ¿Listo? Así entonces, según la corriente que generen, se llaman alternador o dínamo. Ahora el generador de corriente continua, o sea, el dínamo, es el mismo generador de corriente alterna. ¿Listo? Es el mismo. Ahí está, ¿ves? ¿Ve que el principio es el mismo?
Ahí está el polo norte del imán, el polo sur, la espira, la manivela para hacer girar, digamos, la espira, ¿no? En este caso un conjunto de espiras. Ahí están los alternadores y la escobilla. ¿Mm? Y de la escobilla están los cables conectados a la lámpara. Pero, ojo, ¿no? La diferencia está en esto. Aquí, en los colectores. ¿Listo? ¿Mm? Porque si los colectores tienen forma cilíndrica, así continua, como están dibujados allí, ¿no? Entonces siempre van a generar corriente alterna. ¿Listo? Siempre. Entonces, para generar corriente continua, a esos colectores, ¿no?, se les hace un corte. ¿Listo? Se hacen cortes sobre ellos. ¿Estamos? Entonces, corte de tal manera que cuando giren un medio círculo, ¿no?, reciban la corriente en un sentido. Después no reciben corriente. Y después, cuando vuelven a pasar, vuelven a recibir corriente en el mismo sentido. ¿Ves? Y con eso generan una corriente, digamos, de carácter continuo. Hacen que el contacto entre las escobillas y los colectores, ¿no?, no sea continuo, porque si es continuo va a ser alterno. Entonces lo hacen discontinuo. Y de esa manera, entonces, ¿no?, modificando el diseño de los colectores, ¿no?, se puede hacer pasar corriente continua. Y de esa manera de esa manera, ¿no es cierto?, funcionan los dínamos. Ya, ¿alguna pregunta sobre esto? Y también la gracia de una serie que vaya en capítulo es que también tenga algo de ficción. Okay. No tiene nada de ficción, la función de Luciano Pereira y Denise Rosenthal. ¿Se acuerdan cuando ellos fueron parte de la nómina del jurado de la categoría del mar? Bueno, vamos a ver un ejemplo, ¿no?, bien interesante de aplicación de la ley de Faraday. Aunque el problema no está resuelto 100%, ¿no? Está prácticamente resuelto en toda la parte más importante, ¿no? Dice, la figura muestra una espira rectangular de resistencia R. Ahí está indicada la figura, ancho D y largo A. Es desplazada a una velocidad constante P a través de una región de espesor D minúscula, donde hay un campo magnético uniforme creado por un imán. Entonces lo que hay que hacer es aquí determinar la FEM inducida en la espira, la corriente inducida en la espira y la potencia inducida en la espira. ¿Listo? ¿Cuánta potencia se disipa en la resistencia de la espira? Esas tres cosas. Son usualmente las tres cosas que uno determina. En este caso, en este ejemplo, el campo de inducción magnética apunta hacia adentro de la página. Está indicado ahí por esas cruces, ¿no?, que están dentro de la región sombreada. En esa región sombreada es donde está presente el campo magnético. Fuera de eso no hay campo magnético. Entonces, obviamente, ¿no es cierto?, cuando la espira está totalmente fuera de la región sombreada, no hay flujo de campo magnético a través de ella. Por lo tanto, no va a haber FEM inducida ni tampoco corriente inducida. Asumiremos que tanto el campo de inducción magnética B como el vector área apuntan ambos hacia la página, hacia adentro de la página. O sea, el B vector de campo y el N tongo de área tienen la misma dirección y sentido. Por eso el flujo phi, que es igual a B vector de campo, punto N tongo A, nos queda B por A. Ahora, cuando la espira se va moviendo, ¿no?, hacia la derecha, ¿no es cierto?, a una cierta velocidad B, va entrando, digamos, a la región donde está el campo.
y vamos a utilizar, ¿no? Vamos a denotar, mejor dicho, por la letra X, la distancia, ¿no? La distancia medida desde el borde o el lado derecho de la espira, ¿no? Hasta el extremo izquierdo del campo, ¿no? Vale decir, X va a representar la posición, ¿no?, del lado derecho de la espira respecto a la parte donde comienza el campo, ¿no? O fundamentalmente, X va a indicar la posición de la espira en el interior del campo, ¿no? Y ahora tenemos que ver qué pasa con los flujos. Ya vimos que cuando la espira está afuera de la región de campo, el flujo es cero. Ahora vamos a suponer que la espira ha entrado a una distancia X, ¿ves? Tal como vamos a hacer la figura. Entonces ahora una parte de la espira solamente está interceptada por el campo, ¿no? El flujo será campo por área, pero el área es D por X. O sea, el área en la parte de la espira que está dentro del campo. Por eso el flujo es phi igual V por D y por X. Cuando la espira está totalmente dentro del campo, dentro de la región del campo, ¿no?, el flujo es phi sub B igual V por D y por A, ¿no? Ahí D mayúscula por A minúscula nos da el área de la espira, ¿no? Entonces, como está íntegramente dentro, digamos, de la región donde está el campo, el área es D mayúscula por A minúscula. Cuando la espira está saliendo, ojo, ¿no?, la distancia X siempre se mide desde la izquierda hacia la derecha, ¿pues listo? Desde la parte de la frontera izquierda de la región donde está el campo hasta el borde, hasta el lado derecho de la espira, ¿no? Cuando la espira está saliendo de la región del campo, del flujo es phi sub P igual V por D, pero ahora ponemos A menos X menos D, todo eso dentro de paréntesis llave, ¿no? Hagan el cálculo y van a ver que representa justamente ese valor, ¿no? Esa expresión que está ahí entre paréntesis llave, entre paréntesis corchete, A menos, paréntesis corchete primero, paréntesis corchete, A menos, abre paréntesis redondo, X menos D, cierre paréntesis redondo, ¿no? Esa expresión representa la porción de la espira que está dentro todavía de la región donde está el campo, ¿no? Ya tenemos los flujos entonces en distintas posiciones, cuando viene entrando, cuando está dentro y cuando va saliendo. Y entonces todo lo que tenemos que hacer ahora es calcular la FEM inducida, ¿m?, a partir de la ley de Faraday. ¿M? Ahora, el transcurso de un cuadro de COVID-19 podría ser la prueba más reciente de que los vegetarianos... El problema está que el flujo viene dado en función de X, ¿no? X es la variable. Entonces el flujo siempre está dependiendo de X cuando la espira está entrando y cuando está saliendo, ¿no?, y no explícitamente en función del tiempo. Y la FEM inducida es la derivada del flujo respecto al tiempo. Más explícitamente, la E inducida, según la ley de Faraday, es menos d phi sub B a dt. Pero el flujo phi b sub B no está puesto en función del tiempo, sino que en función de X. Entonces hacemos un cambio de variable. Ponemos menos derivada del flujo phi sub B respecto a X por dx a dt. ¿Eh? Regla de la cadena. Y ese dx a dt, ¿no?, es la derivada de la posición respecto al tiempo. Nos da la rapidez v con que viaja la espira. Entonces nos queda menos v, menos velocidad v o menos rapidez v con que viaja la espira, por d phi sub B a dx. Y ahora usamos, ¿no es cierto?, los valores de phi sub B en las distintas posiciones para calcular la FEM inducida, ¿no?, e inducida. Todo lo que tenemos que hacer es derivar, ¿no?, las expresiones que están más arriba, nada más. Ya. Cuando está fuera de la región, la E inducida es cero. Obviamente la FEM inducida es cero porque no hay flujo.
cuando está entrando el d phi sub b a dx, cuando está entrando el d phi b a dx vale menos b por d mayúscula. Hay que tomar ese phi sub b igual b de x y derivarlo respecto a x. Nos da bd. Entonces, tomamos ese phi sub b igual b de x, lo derivamos respecto a x, nos da b por d. Entonces la E inducida va a ser menos b de campo por d y por b. Esa es la FEM inducida. Cuando está adentro, cuando la espira ya está adentro, digamos, ¿no es cierto?, de la región del campo. El flujo phi sub b vale b de a. Es constante. Entonces, la derivada de phi sub b respecto a x es 0. El flujo no depende de x. Así entonces, ¿no es cierto?, cuando la espira está totalmente dentro de la región donde está el campo, la FEM inducida E vale 0. Y después, cuando la espira va saliendo, usamos lo mismo. Tenemos que calcular d phi sub b a dx. Y derivamos el último phi sub b que está allí. BD, paréntesis corchete, factor de A menos, paréntesis redondo, X menos D. Hay que derivar esa expresión respecto a X. ¿Estamos? Entonces, en ese caso, el flujo, ¿no es cierto?, cuando está saliendo va a ser V de B, cambia de signo. Tiene el mismo valor que cuando está entrando, pero cambia de signo. Y cuando está afuera, E inducida es 0. Así entonces, ¿no?, como hay corriente, hay FEM inducida cuando está entrando, hay E inducida cuando está saliendo. Pero cuando está dentro no hay FEM. Por lo tanto, cuando hay corriente en la espira, cuando está entrando, cuando hay corriente, cuando está saliendo, pero cuando está dentro, 0. Y además, ¿no?, esa corriente tiene dos sentidos, ¿no?, porque la FEM inducida va cambiando de signo. Cuando está entrando es negativa, cuando va saliendo es positiva. ¿Ven? Para calcular la potencia generada, usamos la expresión P igual E cuadrado partido por R. ¿Ven? Y ese E es el E inducido que está calculado más arriba. V cuadrado, D cuadrado, B cuadrado partido por R. Siempre positiva, porque vamos a estar al cuadrado, no es problema. Y hay potencia, ¿no es cierto?, cuando está entrando y cuando está saliendo. Mientras se mueva dentro, no hay potencia disipada. Las figuras que se muestran más abajo nos muestran cómo va variando, ¿no es cierto?, ¿no?, cómo va variando la figura de la izquierda, cómo va variando el flujo respecto a X. Mientras que en el lado derecho nos representa cómo varía la FEM inducida, ¿no?, cuando está viajando, primero cuando está fuera, 0, después cuando está dentro, menos B de B, cuando va entrando, menos B de B, cuando está dentro, 0, cuando va saliendo, B de B, y cuando está fuera, 0. De esa manera, entonces, van variando estas cantidades. Ya, lo dejamos hasta aquí nomás. Una enfermedad asociada a la obesidad, la mala alimentación y la falta de ejercicio. Y los precios mundiales de los alimentos aumentaron fuertemente en el mes de mayo y lucieron al ritmo más alto de los últimos 10 años. Estos son datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y